Senador Carlos Baray, ¿cómo podemos hacer un análisis de cómo le ha ido a Uruguay en el plano internacional? Vamos por partes. Ustedes lo dicen. Bueno, mire, últimamente, y no tan últimamente, yo diría todo este año se ha incentivado, pero ya el año pasado habíamos tenido algunos episodios también importantes, se ha dado una dura confrontación en el Senado de la República en temas internacionales, donde se han puesto de manifiesto dos visiones distintas de la situación de hoy de América Latina y de dos visiones de lo que son los relacionamientos que se pueden generar en la materia. Hemos tenido, para tomar los recientes, por ejemplo, la interpelación al ministro Almagro por parte del senador Heber a raíz de la destitución del señor Gavito como miembro de la Comisión Administrativa de Río de la Plata, la designación el voto de la UNASUR, el complemento de la UNASUR 2, donde establecía las garantías democráticas, y otras interpelaciones que tuvimos con relación a Argentina, la política argentina del gobierno uruguayo, la discusión sobre el tratado para evitar la doble tributación entre Argentina y Uruguay, que fue una larga discusión que yo fui muy informante, y esto configura un estado de situación que hay que buscarle una interpretación profunda. Yo tengo una interpretación profunda, la he dicho parcialmente por limitaciones esencialmente de tiempo en el Senado, pero estoy convencido y dispuesto a que me convenzan que estoy equivocado. Pero la siguiente, para mí, tomando en el horizonte sobre todo lo que ha sido mi actividad a nivel internacional, más de 40 años, yo fui secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina entre los años 65 a 75. Y ahí tuve una intensa actividad internacional en el momento que la Juventud Demócrata Cristiana, como parte de los partidos demócratas de América Latina, era una organización muy poderosa en América Latina, era gobierno o solo o acompañado en varios países de América Latina, había formado parte del gobierno en Venezuela con el COPEI, el gobierno en Chile con la democracia cristiana, el gobierno en El Salvador con Napoleón Duarte, en Guatemala con Vinicio Cerezo, había sido cogobierno en el Perú, formando parte del gobierno de la Revolución de Velasco Alvarado, había tenido parte del gobierno en varios países, y yo era la expresión de la organización de la Juventud Democrática, que yo digo que en aquella época era poderosa y de izquierda. Hoy yo digo, ya no soy demócrata cristiano, si bien muchas de las ideas que en su momento pensé las sigo compartiendo hoy, porque hoy no es una organización ni de izquierda, es más bien una organización de derecha, y ha dejado una debilidad a nivel de las organizaciones juveniles, prácticamente ha desaparecido. Bueno, hace 40 años, concretamente en la época de fundación del Frente Amplio, ya se dio en este país un primer hecho que por conocido no deja de ser significativo, de tener que ponerlo de manifiesto hoy para analizar el presente de lo que ocurrió hace 40 años. ¿A qué me refiero? A que la fuerza política que hoy expresa la mitad más uno del país, el Frente Amplio, que es gobierno a nivel nacional, lo ha sido ya reiterando en un segundo periodo, se fundó el Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene, y estoy siempre poniendo con referencia a lo internacional, que es el motivo de esta audición, ahí confluyeron y confluyen al día de hoy las tres corrientes de pensamiento más importantes que ha habido en el mundo contemporáneo allá al comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero al pensamiento marxista,
que tenía en la Unión Soviética y en el campo socialista un referente indiscutido, que tenía el marxismo y el modelo soviético como referente, socialismo de Estado. Había varios socialismos, estaba el socialismo democrático de los países escandinavos, estaba el socialismo de la autogestión de Tito en Yugoslavia, estaba el socialismo chino, estaba el socialismo cubano. Había una variedad de socialismo, pero tenían todos la característica de la inspiración marxista. Estaba, por otra parte, en el Frente Amplio, una fuerte pata socialdemócrata que la expresaba la lista 99 de Batalla, que era miembro en esa época, y Selmar Michelini, en la fundación del Frente Amplio, que estuvieron en la fundación del Frente Amplio y que formaron parte de la Internacional Socialista. Tengo idea que las forman parte hoy de la Internacional Socialista. Y el tercero, la corriente social cristiana, que era la que yo en ese momento integraba, que eran los partidos demócratas cristianos. Bueno, cada uno de ellos, en lo que eran las distintas corrientes de pensamiento que estaban en el mundo contemporáneo, por lo menos Europa y América Latina, decidieron en Uruguay una experiencia que hasta el día de hoy, pasado 40 años, no tiene antecedentes, no hay otro antecedente igual, que ha perdurado, ha vivido, ha crecido, ha sobrevivido a la dictadura, ha llegado al gobierno y ha logrado mantenerse en el gobierno y ser primera fuerza en el país, la confluencia de los tres grandes proyectos ideológicos de la época. Y cada uno de ellos le imprimieron al pensamiento frente amplista, al pensamiento del que hoy orienta a la fuerza política del gobierno, sus características. El pensamiento marxista fundamentalmente le incorporó un tema de la visión internacional con el tema del imperialismo y de la dependencia como un elemento importante de las diferencias que había entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado y las condiciones de explotación entre uno y otro. Y en el plano interno, una visión del capitalismo que tenía una fuerte inspiración en el tema de la lucha de clases como un elemento de dinámica en la sociedad capitalista. Eso fueron las dos características básicas que están hoy presentes, incluso 2x3 tenemos en el Senado de la República, sí, porque es una visión contrapuesta, porque sigue pensando en la lucha de clases, hoy por hoy todavía no existe. Bueno, que la sociedad se organiza en clases hoy nadie lo discute. ¿Cuál es la dinámica y cuál es el valor que tiene? Bueno, ahí forma parte del debate hoy contemporáneo, que no quiero entrar en eso. El pensamiento socialdemócrata, que el Frente Amplio lo expresaba la corriente en la lista 99, con Selmar Michelini y Hugo Batalla a la cabeza, bueno, le puso la impronta socialdemócrata precisamente del valor de lo político, que en aquella época era muy importante reivindicarlo, que hoy es aceptado pacíficamente por distintas corrientes de pensamiento, pero en aquella época reivindicar que lo político, las elecciones, el sistema plural de partidos políticos, la renovación en el gobierno, la participación en el sistema democrático, era un elemento que dentro del pensamiento de izquierda tenía fuerte resistencia, porque estaba la concepción marxista que la infraestructura económica condiciona la superestructura económica y que en definitiva los proyectos políticos son todos apéndices de la infraestructura y las condiciones económicas del país. Bueno, esa concepción la socialdemocracia la rebate, yo la rebate con mucha firmeza, y el Frente Amplio la asume. En el año 71 va a las elecciones contraponiéndose también a la otra estrategia que en ese momento existía en Uruguay y en América Latina, impulsada fundamentalmente por la Tricontinental de La Habana y por la Organización Latinoamericana de Solidaridad con sede en Cuba, de que el camino, no había caminos democráticos dentro de los procesos de transformación en América Latina y que la lucha armada era el único camino. Bueno, en Uruguay teníamos el MLN, que en los años 70 estaba precisamente con esa idea, y que el Frente Amplio surge, era un tema que se debate hoy todavía en algunos foros del Frente Amplio, si el Frente Amplio surge como complemento de la lucha armada o surge, como yo lo pienso, alternativo a la lucha armada, como ser un camino de la lucha armada y otro camino es el camino democrático. Y después la democracia cristiana le impone un elemento muy importante, que hoy también no se le valoriza en los términos que correspondía hacerlo en aquella época, que era el valor de la persona humana, que es el significado de los derechos humanos. En aquella época, hablar de los derechos humanos, de los derechos de la persona humana, era una concepción burguesa.
para determinadas corrientes de pensamiento de izquierda. Y la democracia cristiana reivindica la persona como el centro y el ser razón de la organización social por encima del Estado, naturalmente, a diferencia de la concepción marxista que plantea que el Estado, en definitiva, es la máxima organización dentro de la cual operan los individuos. Y el otro concepto importantísimo que sigue teniendo hoy mucha vigencia es que como es adoptado por todos, nadie le reconoce que en algún momento hubo un debate en torno a él, que es el tema del pluralismo. El pluralismo es el otro gran elemento que configuró la propia historia del Frente Amplio. Bueno, y ahí tuvimos la fundación, después tuvimos la dictadura, que dejó todo esto congelado, hasta que en el 85 volvimos a la reapertura democrática y demás. Y ahí seguimos hasta, voy haciendo la corta, digo, el Frente Amplio se fue desarrollando, en el 89 ganamos la Intendencia de Montevideo, se consolidó, fue parte del proceso de la transición, junto con el Partido Colorado y la Unión Cívica, se legitima dentro del sistema luego de 10 años de clandestinidad y de exclusión, y ahí viene otro hito para llegar al presente y no extendernos tanto, los episodios del año 89 que tienen como hito la crisis de la Unión Soviética, la crisis del socialismo real y la crisis del muro de Berlín. Es otro episodio paradigmático desde el punto de vista ideológico contemporáneo, de un mundo de la Guerra Fría, del momento que hoy ya nadie habla de la Guerra Fría, pero en aquel momento todo el mundo hablaba de la Guerra Fría, del mundo dividido en dos bloques, el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, si se quiere también la Unión Europea, y el mundo socialista liderado por fundamentalmente la Unión Soviética. Y eso hace crisis, y esa crisis implica no solo la crisis del modelo estatista soviético, totalitario, autocrático, monolítico, de partido único, sino la crisis también de la ideología científica del marxismo, como la ideología en torno al cual toda la evolución y el devenir de los acontecimientos iba a ser explicado. Esa tesis entra en crisis. Estamos al comienzo de los 90. Eso había repercutido en América Latina, en muchos lados. Recientemente nos habíamos querido tantos, un libro editado por Federico Martínez y otros compañeros, y Siganda y otro más, donde cuentan la historia de lo que fue la crisis del Partido Comunista Uruguayo en ese periodo, crisis que con variantes de cada país se dio en toda América Latina. Y en el año 91 ocurre otro hecho, como fue el 71, un hecho, la fundación del Frente Amplio, la instalación de esta coalición tripartita en lo ideológico, se da otro hecho ya a nivel continental, que es fruto de esa dispersión del pensamiento socialista, marxista y de los modelos económicos. Lula, una figura que mantiene mucha actualidad en Brasil, que incluso hasta se considera que puede ser el futuro nuevo candidato a la presidencia, pero que hoy tiene un liderazgo indiscutido junto con Dilma Rousseff, pero que mantiene convoca a Porto Alegre, a San Pablo. En Porto Alegre tuvimos otra reunión, pero esta fue a San Pablo, para conversar sobre el futuro de la izquierda en América Latina. Una conversación de agenda abierta. Yo concurrí a esa reunión. Yo era secretario general de ley en ese momento, y junto con compañeros de todos los sectores del Frente Amplio fuimos a esa reunión con Lula. Y Lula nos dijo, bueno, fíjate, la crisis del socialismo real, la crisis de la Unión Soviética, la dispersión de los movimientos de izquierda, la crisis del paradigma científico del marxismo. Hoy tenemos que repensar en nuestra realidad de América Latina.